clases. Y vamos a compartir, por lo tanto, por la pantalla. Bien, estuvimos al final de la hora que acabamos de terminar, analizando fundamentalmente no solo la detención, sino también la medida de arresto. Además, estuvimos también analizando lo que eran las medidas cautelares de prisión preventiva y cuáles son las razones constitucionales en virtud de las cuales se puede adoptar esta medida cautelar excepcional de prisión preventiva. Y ahora tenemos que referirnos también a la otra institución que constituye medida privativa de libertad, ¿no?, que es el caso del preso. El preso es quien se encuentra ya en situación de haber sido condenado definitivamente por una sentencia, ¿cierto?, que en definitiva tiene valor de cosa juzgada material. Esto significa, por lo tanto, que ya no puede ser impugnada, ¿cierto?, por ninguna medida o recurso que contemple el ordenamiento jurídico, ¿cierto?, interno, obviamente, porque eventualmente también puede suceder, ¿cierto?, que una condena, ¿cierto?, por nuestro sistema jurídico en algún momento pueda vulnerar, ¿cierto?, los derechos, ¿cierto?, que están asegurados por el sistema interamericano de derechos humanos, y en tal caso, ¿cierto?, si la situación llega hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana puede determinar que esa sentencia fue violatoria, ¿cierto?, de determinados derechos específicos y puede requerir al Estado, ¿cierto?, que en definitiva, ¿cierto?, esa sentencia, ¿cierto?, no produzca efectos jurídicos, vale decir, ¿cierto?, no pueda considerarse como válidamente emitida. Por lo tanto, vuelvo a señalar, ¿cierto?, que en este caso preso es quien se encuentra ya en situación de haber sido condenado a través de una sentencia, ¿cierto?, definitiva que produce valor de cosa juzgada material dentro de nuestro ordenamiento jurídico, ¿cierto?, y a través de esa sentencia se haya impuesto, por lo tanto, una pena privativa de libertad, ya sea de presidio o de reclusión, ¿cierto?, que son las materias, ¿cierto?, a través de las cuales, ¿cierto?, se concreta, ¿cierto?, la pena, ¿cierto?, y ello debe ser adoptado y practicado, ¿cierto?, en los recintos, ¿cierto?, que en definitiva, ¿cierto?, están a cargo de Gendarmería de Chile y que son, como ya sabemos, penitenciarías, cárceles, colonias penales, de acuerdo a lo que ya analizamos, ¿cierto?, en la clase anterior, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a pasar, ¿cierto?, a señalar que los encargados de prisiones solo pueden recibir en tales recintos a personas ya sea detenidas, arrestadas, sujetas a prisión preventiva o a presos, dejando constancia de la orden respectiva, ¿cierto?, de privación de libertad emanada de la autoridad que tenga facultad legal para ello, siendo dicho registro de carácter público. Señalemos asimismo
que las condiciones de privación de libertad de las personas no las privan de los demás derechos fundamentales, por lo que el Estado, a través del organismo pertinente que administra los establecimientos carcelarios o penitenciarios, debe garantizarle a los recluidos su derecho a la integridad física, psíquica y moral, su derecho a la vida, a la salud y a la atención médica, a la alimentación, ¿no es cierto?, y los demás derechos, ¿no es cierto?, que en definitiva corresponden a toda persona dentro del territorio nacional, ¿cierto? Por lo tanto, en este sentido, ¿cierto?, la condena afecta fundamentalmente, ¿cierto?, solo la libertad personal, ¿cierto?, la cual se pierde temporalmente mientras se cumple la pena, ¿cierto?, de cárcel o de presidio que haya determinado el respectivo tribunal. En tal perspectiva, la Corte Interamericana, en el caso Vera y otro versus Ecuador, ¿no?, en el párrafo 42 de la sentencia, ha indicado que, en conformidad con el artículo 5.1 y 5.2 de la Convención, toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones compatibles con su dignidad personal. Como responsable de los establecimientos de detención, el Estado se encuentra en una posición especial de garante de los derechos de todas las personas que se encuentran bajo su custodia. Esto implica el deber que tiene, por lo tanto, el Estado, ¿cierto?, de garantizar que la manera y el método de salvaguardar la salud y el bienestar de los reclusos y de garantizar que la manera y el método de privación de libertad no excedan el nivel inevitable de sufrimiento inherente a la detención o a la privación de libertad. En este sentido, los estados no pueden invocar privaciones económicas para justificar condiciones de detención que no cumplen con los estándares mínimos internacionales en esta área y no respeten la dignidad del ser humano. Volvamos a señalar en esta perspectiva, para no olvidarnos además, que el artículo 7º, numeral 7º de la Convención Americana, establece además que nadie puede ser privado de libertad por deudas, agregando un límite, como ya sabemos, a tal principio, que es que la norma no afecta los mandatos de autoridad judicial competente dictados por incumplimiento de deberes alimentarios, ¿cierto?, como ya hemos precisado, ¿cierto? Además, también debemos tener presente, ¿cierto?, sentencias del Tribunal Constitucional que han determinado, ¿cierto?, que el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que nadie será encarcelado por el solo hecho de no poder cumplir una obligación contractual. Esto es una deuda emanada de un contrato puramente civil. Sobre el punto, la doctrina ha señalado que esto significa que la privación de libertad basada en el incumplimiento de obligaciones legales, sea de derecho privado o público, es aceptable, ¿cierto? Desde este punto de vista, por lo tanto, señala el Tribunal Constitucional que, en armonía con lo anterior, la Declaración Americana de Derechos Humanos, antecedente directo al Pacto de San José de Costa Rica, en su artículo 25, inciso segundo, prohíbe la detención por incumplimiento de obligaciones de carácter netamente civil. Precisamente por lo mismo, el Convenio Europeo
para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales admite la posibilidad de la detención o privación de libertad en su artículo 5 por desobediencia a una orden judicial o para asegurar el cumplimiento de una obligación establecida, ¿cierto?, legalmente, ¿cierto?, por el ordenamiento jurídico, ¿cierto? Así, los tratados proscribieron la privación de la libertad por deudas, entendiendo por tales aquellas que tuvieran como antecedentes el mero interés pecuniario de un individuo, vale decir, una obligación contractual o una obligación de carácter netamente civil, de modo de no poner el servicio de causa únicamente particular o privada el aparato represivo del Estado. De este modo, se ha aceptado la privación de libertad frente al grave incumplimiento de determinados deberes legales en la medida que estuviere envuelto el interés social y el buen funcionamiento de la comunidad. En otras palabras, el bien común, que constituye el fin que debe perseguir el Estado, tal como lo reconoce el artículo 1 de nuestra Constitución, ¿cierto? Desde este punto de vista, por lo tanto, ¿cierto?, las únicas, ¿cierto?, prisiones que están prohibidas por la Convención Americana y por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos son las prisiones por deudas, entendiendo, ¿cierto?, fundamentalmente las deudas contractuales, ¿cierto?, que emanan, por lo tanto, solamente de ellas, ¿cierto?, un determinado beneficio, ¿cierto?, de carácter económico para las partes. Y por lo tanto, cuando, ¿cierto?, en definitiva, ¿cierto?, se incumplen obligaciones legales, en tal caso no estamos ante la hipótesis de prohibición, ¿cierto?, de, en definitiva, privación de libertad por obligaciones, ya que las obligaciones legales no entran dentro de las características, ¿cierto?, de los contratos donde hay un mero interés de carácter pecuniario. A su vez, en este sentido, ¿cierto?, respecto de esta materia, también debemos señalar, ¿cierto?, que la Convención Americana de Derechos Humanos, en el numeral 6 del artículo 7, precisa que toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante el juez o tribunal competente a fin de que éste decida sin demora sobre la legalidad de su arresto o de su detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueren en tal caso ilegales. Señalemos también que en este sentido la Corte Interamericana también de Derechos Humanos, ¿cierto?, ha precisado que el amparo, ¿cierto?, o habeas corpus es precisamente el medio idóneo para garantizar la libertad, controlar el respeto a la vida e integridad de la persona y a impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención o privación de libertad. Y en el caso Neira, Alegría y otros, la Corte Interamericana, el párrafo 84 de la sentencia, determina que el derecho al recurso de amparo o habeas corpus procede siempre, constituyendo una garantía judicial indispensable y no susceptible de suspensión bajo ningún estado de excepción constitucional, tal como lo determina el artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos y la interpretación sobre la materia efectuada por la Corte Interamericana
de Derechos Humanos. También debemos tener presente que en el Código Procesal Penal vigente, en su artículo 95, se establece un amparo especial ante el juez de garantías. El inciso primero de este artículo 95 del Código Procesal Penal establece que toda persona privada de libertad tendrá derecho a ser conducida sin demora ante un juez de garantía con el objeto de que examine la legalidad de la privación de libertad y en todo caso para que examine las condiciones en que se encontrare, constituyéndose, si fuera necesario, en el lugar que dicha persona estuviere. El juez podrá ordenar la libertad del afectado y adoptar las medidas que estuviere o considerare procedentes. Señalemos también que el mismo derecho asiste, según lo que dispone el inciso segundo de este artículo 95 del Código Procesal Penal, al abogado de la persona privada de libertad, a sus parientes o a cualquier persona en su nombre. Todos los que pueden ocurrir ante el juez que conociere el caso o aquel del lugar donde aquella se encontrare, con el objeto de solicitar que ordene que sea conducida a su presencia la persona afectada en su libertad personal y se ejerzan las facultades antes señaladas por el inciso primero del artículo 95 del Código Procesal Penal. Desde este punto de vista, por lo tanto, tenemos no solo el recurso de amparo constitucional previsto en el artículo 121 de la Constitución, sino que se encuentra también este amparo, ¿cierto?, que se practica dentro del Código Procesal Penal y conforme al artículo 95 del mismo, ¿cierto? A su vez, el artículo 95 que estamos considerando en el inciso tercero también establece que si la privación de libertad hubiere sido ordenada por resolución judicial, su legalidad solo puede impugnarse por los medios procesales que corresponde ante el tribunal que la hubiere dictado, sin perjuicio de lo que está establecido en el artículo 21 de la Constitución, vale decir, sin perjuicio de el recurso o acción de habeas corpus o amparo constitucional, ¿cierto?, que ya hemos analizado, ¿cierto? Veamos a su vez, ¿cierto?, qué pasa cuando en definitiva estamos en presencia de una privación de libertad de carácter ilegal. En este sentido, las detenciones ilegales o las privaciones de libertad ilegales, ¿cierto?, constituyen un conjunto de responsabilidades que van desde la responsabilidad pecuniaria, que establece el artículo 9, párrafo quinto del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cuando determina que toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa tendrá el derecho efectivo a obtener una reparación hasta, ¿cierto?, las eventuales responsabilidades disciplinarias, ¿cierto?, para quien haya concretado una detención o prisión, ¿cierto?, de carácter ilegal. Señalemos también dentro de esta perspectiva algo que ya habíamos enunciado en la parte anterior de la clase, cuando nos referimos a la desaparición forzada, ¿cierto? Y en este sentido, ¿cierto?, podemos decir, ¿cierto?, que la desaparición forzada de personas constituye una violación múltiple y continuada de numerosos derechos
que están reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos y que los Estados partes están obligados a respetar y a garantizar. El secuestro de la persona es un caso de privación arbitraria de libertad que conculca además el derecho del detenido a ser llevado sin demora ante un juez o a interponer los recursos adecuados para controlar la legalidad de su arresto o privación de libertad, que en este caso infringe el artículo 7º de la Convención, que reconoce el derecho a la libertad personal. Como ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desde los primeros casos en que entró a analizar esta materia, señala en el caso Velázquez Rodríguez con Honduras que verificado donde ha existido la práctica de las desapariciones y los testimonios de las víctimas que han recuperado su libertad demuestran que ella incluye el trato despiadado a los detenidos, quienes se ven sometidos a todo tipo de vejámenes, torturas y demás tratos crueles, inhumanos o degradantes, en violación también del derecho a la integridad física, reconocido por el mismo artículo 5º de la Convención Americana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana, también en el caso Radilla Pacheco con México, ha determinado que la desaparición forzada de personas se caracteriza por la negativa de reconocer la privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de las personas y por no dejar huellas o evidencia de esa privación de libertad. Dicho elemento debe estar presente en la tipificación del delito de desaparición forzada de personas, porque permite distinguir una desaparición forzada de otros ilícitos con los que usualmente se las relaciona, como, ¿cierto?, en este sentido, ¿cierto?, el secuestro y el homicidio, con el propósito de que puedan ser aplicados los criterios probatorios correspondientes, ¿cierto? Impuestas las penas que consideren la extrema gravedad de este delito de desaparición forzada de personas a todos aquellos implicados en el mismo. En el presente caso, que es el caso Radilla Pacheco, ¿cierto?, la Corte observa que el artículo 215A del Código Penal Federal de México no incluye dicho elemento, por lo cual resulta incompleta la tipificación del delito de desaparición forzada de personas. Y agrega en este sentido, además, la Corte Interamericana que la obligación de adoptar medidas de derecho interno implica que los estados deben tipificar el delito de desaparición forzada. En este sentido, se expresa el artículo 3º de la Convención Internacional sobre Desaparición Forzada de Personas. La Corte ha establecido que la descripción del delito de desaparición forzada de personas debe hacerse tomando, por lo tanto, en consideración el artículo 2º de la citada convención, el cual establece un estándar mínimo acerca de la correcta aplicación, ¿no?, de ese delito de desaparición forzada de persona en el ordenamiento jurídico interno de los estados parte del sistema interamericano, ¿no? A su vez, vamos a encontrarnos también que el ordenamiento jurídico establece reglas excepcionales en materia de privación de libertad de personas. En este sentido, hay personas que no pueden ser detenidas. Ello se debe a que el Estado de Chile ha renunciado al ejercicio del jus puniendi, vale decir, el derecho, ¿cierto?, de
aplicar, ¿cierto?, penas punitivas, ¿cierto?, respecto de determinadas personas por razones de interés nacional o de relaciones internacionales. ¿Quiénes son estas personas? Estas son las personas protegidas por el Convenio de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961. Ellos son, por una parte, los jefes de Estado extranjeros, los embajadores y diplomáticos acreditados, en este caso en Chile, ¿no?, y en general los representantes y miembros de misiones diplomáticas que se encuentren acreditadas de organismos de carácter internacional en Chile. A su vez, vamos a encontrar personas que solo pueden ser detenidas en determinadas circunstancias y con determinados requisitos en virtud de las funciones que ellas desarrollan. Ellos son los funcionarios consulares extranjeros, los cuales no pueden ser detenidos en ningún caso por hechos realizados en el ejercicio de sus funciones consulares, de acuerdo a lo que determina la Convención de Viena sobre relaciones, privilegios e inmunidades consulares del 24 de abril de 1963 en su artículo 41. Fuera de estas situaciones, solo pueden ser detenidos los funcionarios consulares de otros países por delitos graves y por decisión de la autoridad judicial. Señalemos en tal perspectiva que en casos de crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, los fueros e inmunidades, ¿cierto?, tanto del personal diplomático como del personal consular, no tienen efectos jurídicos, como lo ha determinado la jurisprudencia de los tribunales internacionales, ¿cierto?, y también en el ámbito del derecho comparado. Señalemos, a su vez, por otra parte, que también determinadas autoridades nacionales no pueden ser tampoco detenidas, ¿no?, sino únicamente de conformidad con las normas que determinan nuestro ordenamiento jurídico, como es el caso de los parlamentarios, quienes pueden únicamente ser detenidos por delito flagrante en virtud de su inmunidad parlamentaria, la cual, en cuanto privilegio parlamentario, debe ser interpretado restrictivamente. Normas especiales también regulan, ¿cierto?, la detención de jueces y magistrados de los tribunales de justicia, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Calificador de Elecciones, ¿cierto? En tal perspectiva, por lo tanto, ¿cierto?, podemos también señalar, ¿cierto?, que conforme al artículo 19, número 7, literal D, ¿cierto?, ya sabemos que las personas arrestadas, detenidas, sujetas a prisión preventiva o presos, solo pueden ser detenidos en sus casas o en lugares públicos destinados a tal objeto. En tales casos, debe respetarse, como ya sabemos, también el artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿cierto?, de Naciones Unidas, ¿cierto? Señalemos también en tal perspectiva que toda persona privada de libertad debe ser tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. A su vez, el Pacto Internacional, en la disposición señalada, determina que los procesados deben estar separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y serán sometidos, por lo tanto, a tratamientos distintos, adecuados a su condición de personas no condenadas. A su vez, los menores procesados deben estar separados de los adultos,
y deberán ser llevados ante los tribunales de justicia con la mayor celeridad posible para su respectivo enjuiciamiento. Señalemos también dentro de esta perspectiva que ninguna incomunicación puede impedir que el funcionario encargado de la casa de detención visite al arrestado o detenido, procesado o preso que se encuentre en ella. Este funcionario estará obligado siempre que el arrestado o detenido lo requiera a transmitir al juez competente la copia de la orden de detención o a reclamar para que se le dé copia o a dar el mismo un certificado de hallarse detenido aquel individuo si al tiempo de su detención se hubiere omitido dicho requisito. Así lo establece también el inciso segundo del artículo 19, número 7, literal D de la Constitución Política de la República. Agreguemos, ¿no es cierto?, además dentro de esta perspectiva que ya hemos, ¿no es cierto?, hablado de la prisión preventiva, ¿cierto?, y de los presos, ¿cierto? Y dentro de esta perspectiva, ¿cierto?, podemos señalar que el individuo que está en situación procesal, ¿cierto?, de, ¿cierto?, prisión preventiva no ha sido todavía, ¿cierto?, en tal sentido, ¿cierto?, condenado, ¿cierto?, a través de una sentencia firme, que es lo que cambiaría su situación, ¿cierto?, de imputado a preso, ¿cierto? Señalemos a su vez, ¿cierto?, que en materia de prisión preventiva ya nos hemos referido, ¿cierto?, a distintos aspectos y solo citaremos en tal perspectiva, ¿cierto?, una sentencia más de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no?, que es la sentencia del Instituto de Reeducación del Menor versus Paraguay, en la cual el tribunal observa que la prisión preventiva, ¿cierto?, debe ceñirse estrictamente a lo dispuesto en el párrafo séptimo, ¿cierto?, el párrafo quinto del artículo séptimo de la Convención Americana, en el sentido de que no puede durar más allá de un plazo razonable. Señalemos también dentro de esta perspectiva lo establecido, ¿no es cierto?, en la sentencia también de la Corte Interamericana, en el caso Norín Catrimán y otros versus Chile, donde la Corte ha establecido que la regla general debe ser la libertad del imputado mientras se resuelve acerca de su responsabilidad penal, ya que este goza de un estado jurídico de inocencia que impone que reciba del Estado un trato acorde a su condición, ¿cierto?, de persona aún no condenada, ¿no? Señalemos a su vez, ¿no?, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a la prisión preventiva determina que debe respetar, ¿cierto?, la finalidad que sea compatible con la convención, ¿no?, y por lo tanto no puede, como ya lo hemos determinado previamente, ¿cierto?, establecer o residir, ¿cierto?, su fundamento en fines preventivos generales o fines preventivos especiales atribuibles a la pena y no a las medidas cautelares, ¿cierto?, en este sentido, ¿cierto?, de carácter, ¿cierto?, procesal. Cabe también señalar que nosotros hemos ido analizando, ¿cierto?, los distintos elementos que debe cumplir la prisión preventiva en este sentido, e hemos ido analizando también el caso Norín Catrimán en tal perspectiva, ¿cierto? Y desde ese punto de vista, en la sentencia Norín Catrimán,
la Corte Interamericana de Derechos Humanos concluye que, ¿cierto?, el Estado chileno violó los derechos a la libertad personal, a no ser sometido a detención arbitraria y a no sufrir prisión preventiva en condiciones no ajustadas a los estándares internacionales consagrados en los artículos 7.1, 7.3 y 7.5 de la Convención Americana, como ya lo determinamos, y el derecho a la presunción de inocencia consagrada en el artículo 8.2 de la Convención Americana, todo ello además en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, como también, ¿cierto?, ya lo advertimos, ¿cierto?, señalando en tal sentido el tribunal que la causal de peligro para la seguridad de la sociedad tiene una redacción, ¿cierto?, que puede admitir distintas interpretaciones y algunas de ellas no tienen por objeto, ¿cierto?, los fines cautelares, ¿cierto?, que tiene la prisión preventiva y puede considerarse, ¿cierto?, como un cumplimiento anticipado de la respectiva pena, ¿cierto? Señalado ellos, ¿cierto?, podemos además agregar algunos elementos, ¿cierto?, que no hemos considerado aún sobre las razones que en definitiva hacen legítima la prisión preventiva. Y ellos son fundamentalmente lo que se denomina, ¿cierto?, en materia procesal penal, el periculum in mora y el fumus boni iuris. ¿Qué es el periculum in mora? El periculum in mora consiste en la existencia de un peligro de evasión del imputado, lo cual debe considerar los antecedentes en su aspecto subjetivo y la gravedad del delito en su aspecto objetivo. A su vez, el fumus boni iuris es el juicio de probabilidad sobre la posible responsabilidad penal del inculpado, requiriéndose la existencia del cuerpo del delito, la presunción fundada de que el inculpado es responsable del delito, también como cómplice, como autor o encubridor del mismo delito. En este sentido, hay un estándar interamericano que exige la revisión periódica de las medidas de prisión preventiva. La revisión de la medida implica que el tribunal competente debe analizar fundadamente y con pruebas suficientes si subsisten las circunstancias que hagan que la medida cautelar de prisión preventiva deba mantenerse y sea una medida proporcional para alcanzar el fin procesal perseguido, ¿cierto?, adoptando una resolución debidamente motivada y ajustada a derecho, ¿cierto? A su vez, tenemos también que considerar el literal F del artículo 19, número 7 de la Constitución, el cual precisa que en las causas criminales no se podrá obligar al inculpado a que declare bajo juramento sobre hecho propio, tampoco podrán ser obligados a declarar en contra de sus ascendientes, descendientes, cónyuge y demás personas que según los casos y circunstancias señale la ley. ¿Cuál es el fundamento de esta prohibición de declaración bajo juramento? La prohibición de la obligación de prestar juramento a los presuntos culpables obedece a un principio admitido hoy en todas las legislaciones y por la mayoría, a su vez, de los tratadistas en el ámbito, ¿cierto?, de nuestro derecho occidental, ¿cierto?, según los cuales no se puede exigir al inculpado que colabore en su propio
perjuicio o que preste auxilio para que, en definitiva, se le persiga por un determinado delito. Dentro del ámbito moral, exigir juramento de decir verdad a quien se supone culpable de un crimen implicaría, ¿no?, la propia condenación del inculpado por otro delito, vale decir, por el delito de perjurio, ¿no? Desde este punto de vista, ¿no?, en este sentido, nunca se le puede exigir, ¿cierto?, en este sentido, al inculpado declarar bajo juramento. En este sentido, tenemos también el artículo 14, párrafo tercero, literal G, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual determina el derecho a no ser obligado a declarar en contra de sí mismo ni a confesarse culpable, ¿cierto? Y por lo tanto, ¿cierto?, la norma del artículo 19, número 7, ¿cierto?, es plenamente, ¿cierto?, complementada por el artículo 14, número 3, literal G, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, ¿cierto? Y a su vez, en este sentido, también nos vamos a encontrar con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual también, ¿cierto?, determina que toda persona inculpada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad, y durante todo el proceso, ¿cierto?, esa persona tiene derecho a no ser obligada a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, como dice el literal G, igualmente del artículo 8, párrafo segundo, de la Convención Americana de Derechos Humanos. Por lo tanto, si revisamos nuestra disposición constitucional en relación con los tratados señalados y aplicamos el principio favor persona, la disposición constitucional brinda una protección mayor, dado que no solo el afectado está libre de autoinculparse, sino que también sus ascendientes, descendientes, cónyuge y demás personas que, según los casos y circunstancias señale la ley, como dice el artículo 19, número 7 de la Constitución, ¿cierto?, la que establece, ¿cierto?, en este literal G, que no podrá imponerse la pena tampoco de confiscación de bienes sin perjuicio del comiso en los casos establecidos por las leyes, pero dicha pena será procedente respecto de las asociaciones ilícitas. Este literal, el literal G del artículo 19, número 7 de la Constitución, tenemos que señalar que no tiene ninguna relación con el derecho asegurado y protegido por este literal, por este numeral, que es la libertad personal, sino que existe, no hay, por lo tanto, una razón que podamos considerar por qué esta disposición se encuentra, ¿cierto?, en aquella que protege la libertad personal y la seguridad individual, ¿cierto?, porque en definitiva no está relacionada con la libertad personal y la seguridad individual, siendo materias fundamentalmente que están vinculadas al ámbito patrimonial, y por lo tanto no se sabe por qué se encuentra, ¿cierto?, establecido este literal G aquí en el artículo 19, número 7 de la Constitución, ¿cierto? En todo caso, cabe señalar, ¿cierto?, que respecto de él debemos, ¿cierto?, precisar, ¿cierto?, lo que se entiende por el vocablo bienes. Y debemos entenderlo aquí, ¿cierto?, que se le otorga un sentido genérico y está referido a todo derecho que haya sido adquirido patrimonialmente, y por lo tanto está referido
a bienes corporales como también a bienes de carácter incorporal en nuestro ordenamiento, ¿cierto?, jurídico. A su vez, el Código Penal, en el artículo 292, determina que las asociaciones ilícitas, a las cuales también se refiere esta disposición, son aquellas formadas con el objeto de atentar contra las personas, la propiedad y las buenas costumbres. Y a su vez, la confiscación de bienes, ¿cierto?, consiste en la privación patrimonial de una persona natural o jurídica aplicada en beneficio fiscal sin el pago de una indemnización. Esto constituye, por lo tanto, una pena y la que solo se permite en nuestro ordenamiento jurídico aplicarla a quienes son asociaciones ilícitas conforme a lo que hemos determinado anteriormente. A su vez, el Código Penal también se refiere a la expresión comiso, ¿cierto?, que también contiene el literal G del artículo 19, número 7, entendiendo por comiso una pena a través de la cual se incautan los medios materiales que han sido utilizados por los autores para perpetrar un delito, como asimismo los objetos materiales sobre los cuales ha recaído o han sido producto de la acción delictiva. Esta materia se encuentra regulada en el Código Procesal Penal en diversos artículos, como son los artículos 217, el artículo 220, el 348, el 413 y el 468 en tal sentido, ¿cierto? Y así vamos llegando, ¿cierto?, al último literal, ¿cierto?, que es el literal H, ¿cierto?, de lo que es el artículo 19, número 7, que a su vez determina otra materia que no tiene que ver con la libertad personal, sino fundamentalmente, nuevamente, con derechos patrimoniales, como es, ¿cierto?, este literal H, que establece que no podrán aplicarse como sanción la pérdida de derechos previsionales. Esta provisión forma parte de nuestro ordenamiento jurídico desde la vigencia de la Ley 17.902 de febrero de 1973, ley que derogó el artículo 38 del Código Penal en su numeral cuarto y la disposición pertinente del Estatuto Administrativo, la cual, ¿no es cierto?, constituye una garantía, ¿no?, que en definitiva cautela fundamentalmente los derechos de la familia, ¿cierto?, del eventual delincuente, ¿cierto?, ya que en definitiva la privación, ¿cierto?, de derechos previsionales no solo afecta, ¿cierto?, al responsable de un eventual delito, sino también a su familia, como son eventualmente su cónyuge, pareja, ¿cierto?, o también sus hijos, ¿cierto?, los cuales, al no haber cometido delitos, no tienen por qué sufrir las consecuencias de verse privados, ¿cierto?, de las garantías de los derechos previsionales sobre la materia. En este sentido, la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿cierto?, también establece en el artículo 5, correspondiente al derecho a la integridad personal, en su numeral 3, que la pena no puede trascender de la persona del delincuente. Por lo tanto, la pena tiene un carácter personal. No se aplica, por lo tanto, a la familia del delincuente, evitando así un daño y quebrantamiento familiar con el objeto de no hacer más pesada aún la carga que debe sufrir, ¿cierto?, la familia de quien hubiere sido en tal sentido condenado, ¿cierto?
vamos a llegar hasta aquí en la sesión de hoy y nos queda solamente un último elemento que analizar para cerrar esta materia, que es la indemnización por error judicial, que la vamos a analizar en la clase del próximo martes. Por lo tanto, vamos a quedar hasta aquí en lo que corresponde a nuestra sesión de hoy y vamos a dejar unos 5 minutos nuevamente para que ustedes puedan hacer las consultas, dudas o comentarios que estimen convenientes sobre lo que hemos visto en esta segunda hora de clases. Se ofrece la palabra para dudas, comentarios o intervenciones que ustedes quieran hacer sobre la materia que hemos visto. Hay un silencio total. Y estamos empezando a abandonar la sesión. No, profe, ni una duda, creo yo. O sea, por algo mis compañeros. Perfecto. Bien. Yo lo interrumpo cuando tengo la duda, así que... Sí, por supuesto. No hay problema. Por lo tanto, quedamos hasta aquí. Que tengan un buen resto de semana, ¿cierto? Que les vaya bien en las pruebas que tienen que dar con los exámenes que todavía tienen pendientes hasta la próxima semana.